Hola a todos, amigos de María Visión. Me presento por primera vez. Amo estar conectados con ustedes desde este momento hasta que la Virgen así lo decida. Soy Lina Polanía, soy colombiana, periodista, presentadora de televisión. Llevo más de 15 años trabajando frente a la cámara, eh, pero no quiere decir que este tema sea uno de los más recurrentes dentro del medio de comunicación en el que trabajo, porque trabajo como periodista de entretenimiento y moda. Es la primera vez que me enfrento a una cámara para hablar de un tema que es demasiado cool. Así es, porque hablar de Dios es cool. Me encanta el nombre que le hemos puesto a nuestro podcast porque es definitivamente lo que sí está de moda. Está de moda hablar de Dios, está de moda hacerlo con nuestros amigos, con nuestras amigas, en nuestras casas, en nuestra familia, en las redes sociales, en todas partes. Y la juventud creo que tiene ese propósito, esa tarea, esa obligación de empezar a hacerlo desde ya. Así que qué bueno que nos conectemos, nos conozcamos y poco a poco empezamos a escuchar diferentes historias para poder resaltar el por qué hablar de Dios es cool sin pena, porque no debe darnos pena, al contrario, debe darnos muchísimo orgullo. Antes de empezar y darle la bienvenida a nuestra primera invitada de nuestro podcast, quiero que empecemos con una oración que hacía yo antes de empezar todos los shows de televisión en los que he trabajado, cuando a veces llegaba a trabajar y no tenía ni idea qué iba a escribir, qué iba a poner, de qué iba a tratar, lo que iba a hablar, porque claro, tenía muchas inseguridades en su momento, no sabía qué iba a pasar en la pantalla, no sabía cómo lo iba a hacer, y esta oración me convirtió en una de las mejores de mi equipo. Y no es por supuesto nada de vanidad ni nada, pero sí le atribuyo al Espíritu Santo estos dones que definitivamente nos da a todos. Entonces, con Ana Elena vamos a hacerla juntas. Es la oración al Espíritu Santo que de verdad deberían buscarla en internet y la tengan en una fotografía en el celular porque se la súper recomiendo. No saben la inspiración que te da antes de empezar a trabajar. Entonces dice así: Oh Espíritu Espíritu Santo, Santo, amor del Padre Padre y y del del Hijo, Hijo, inspírame inspírame siempre siempre lo lo que que debo debo pensar, pensar, lo lo que que debo debo decir, decir, cómo cómo debo debo decirlo, decirlo, lo que cómo debo debo callar, callar, cómo cómo debo debo actuar, actuar, lo lo que que debo debo hacer hacer para para la gloria gloria de de Dios, Dios, bien bien de de las las almas almas y y mi mi propia propia santificación. santificación. Espíritu Espíritu Santo, Santo, dame dame agudeza agudeza para para entender, entender, capacidad capacidad para para aprender, retener, método y método y facultad facultad para para aprender, aprender, sutileza sutileza para para interpretar, interpretar, gracia gracia y y eficacia eficacia para para hablar. hablar. Dame Dame acierto acierto al al empezar, empezar, dirección dirección al al progresar progresar y y perfección perfección al al acabar. acabar. Amén. Amén. No es nada más divino y además que nos inspira para, bueno, nuestro tema del día, para nuestro primer tema. Para ello les voy a presentar ahora sí formalmente a Ana Elena Berrocal. Ana Elena es, bueno, es una ingeniera ambiental radicada en París hace muchísimos años. Hoy la tenemos de visita. Tenemos la fortuna de contar con ella porque imagínense que, bueno, primero que todo, bienvenida, qué rico estar, Gracias, yo estoy Lina. inspirada, ya no me quiero callar. Bienvenida, me encanta abrir nuestro podcast, hablar de Dios es cool con una mujer que habla de Dios todo el tiempo. Cuéntanos rápidamente a qué te dedicas, porque hablas tanto de Dios y a personas tan jóvenes. Bueno, Dios es el motor de mi vida. Ha sido la fuerza, la persona, el ser que ha estado conmigo siempre. No he tenido años fáciles, o sea, he tenido una vida con dificultades, pero siempre saliendo victoriosa para la gloria de Dios gracias a esa fe que me ancra, esa fe que me sostiene. Vivo en París hace 15 años y medio, soy ingeniera ambiental, como lo has dicho, pero por cosas de la vida no llegué a trabajar directamente en mi profesión, sino que llegué a trabajar para Dios. Llegué a trabajar en las pastorales de colegios católicos en París. En París, la catequesis no lo hacen ni los sacerdotes ni las religiosas, sino que lo hacen los padres de familia que deciden ser voluntarios para esta misión. Dios me regaló esta misión y yo decidí apersonarme de esta misión y convencer a todos esos padres de familia que no se atrevían a dar el paso a catequizar, diciéndole que el Espíritu Santo siempre venía a nuestra ayuda y Él ponía en nuestras bocas las palabras que Él quería que transmitiéramos. Y poco a poco, yo pienso que me ayudó también mi origen, que soy latina, yo soy colombiana,
Y el hecho de que viniera una colombiana a hablar sin miedo de Dios en otra lengua que no era la de ella, yo pienso que eso me ayudó a ganar personas que tuvieran confianza en mí. Y poco a poco fui organizando todo digamos que, una coordinación de dos colegios, de hecho, en París, dándole las pautas de cómo podíamos llegar a niños y también a adolescentes. Entonces organicé poco a poco las clases, podríamos decir, las capacitaciones que se le daban, y poco a poco llegamos a tocar niños que al principio que llegaban y decían que yo no creo en Dios, yo no quiero escuchar la catequesis, y hoy son monaguillos de misa. Entonces, esos son pequeños testimonios. Y también yo le decía que los primeros beneficiarios cuando uno hace la catequesis es quien da la catequesis. Y estos padres de familia me decían, pero yo no voy casi a misa, yo no me siento con la facultad de hablar de Dios. Yo decía, tranquilo, poco a poco esa fe de ese que intentaba transmitirla se fue fortaleciendo. Entonces, la fe para mí es el motor de mi vida. Y yo digo, yo no puedo guardar un secreto, yo no puedo guardar un regalo que Dios me dio solamente para mí. Y he decidido compartirlo. Llevo 10 años en esta coordinación. Actualmente comienzo una nueva coordinación en una nueva misión en un colegio y es sobre el Laudato Si, que es esta encíclica del Papa de guardar nuestra casa común y es llegar a esos jóvenes a través de la fe para que también cuiden nuestro planeta. Esa es mi nueva misión y pienso que si Dios me puso ahí es porque Él quiere algo grande y cuando tú te abandonas en Dios, cuando tú decides decirle, bueno, Señor, aquí estoy, ponme tú donde tú quieras que está, las cosas se van dando. Y yo pienso que es también la finalidad de este podcast. Total. Y me encanta porque, bueno, es volver al principio, ¿no? Volver como a los inicios y pensar que qué bonito, qué importante es que desde edad temprana, desde los niños, empecemos a aprender de la fe, porque hablar es cool desde pequeños. No importa igual si estás grande, si tienes ya mi edad, si tienes una edad más avanzada y estás apenas empezando a decidir si hablar de Dios es cool o no, no importa, nunca es demasiado tarde. Pero si lo hacemos desde niños es cuando empezamos ya a profesar nuestra fe de una manera diferente y aquí le damos la apertura al tema del día y es el credo. Sí. El credo es una oración, estábamos hablando ayer que me corregiste y quiero que lo corrijamos acá en el podcast, porque es un conjunto de palabras en el que profesamos nuestra fe, decimos ciertas afirmaciones, pero a veces no sabemos qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué estamos repitiendo ciertas frases, ciertas palabras? Y aquí las vamos a analizar una a una. Y ustedes se tardan un año preparando a los niños para que entiendan el credo. Imagínate, aquí vamos a tener el tiempo del podcast para tratar de un poco explicar y empezar a entender. Hoy puedes decidir ir a la iglesia, hoy puedes decidir a partir de este podcast creer, empezar a hablar de Dios porque es cool. Entonces, qué rico que lo hagamos juntos. Hablemos bueno, de esta oración, del Bueno, es credo. una afirmación, de hecho, Ajá. es una declaración. Entre las diferentes catequesis que coordino está la de tercer año de bachillerato. Aquí creo que es octavo, no sé exactamente, pero bueno, es el tercer año de bachillerato. Es cuando los niños llegan entre 12 y 13 años, que están teniendo cambios, que no son ya niños, pero que se vuelven adolescentes y que se empiezan a confrontar y a hacer cuestionamientos. Y es Buenísimo. allí donde decimos, bueno, además de todos los cuestionamientos físicos que te estás haciendo, ¿cuál es tu cuestionamiento acerca de la fe? Y antes de la confirmación, en Francia se hace un acto de fe, que es la profesión de fe. Entonces, todo un año escolar decidimos preparar a niños para que lleguen a ese momento de la profesión de fe con convicción a decir en qué creen. Porque hasta nosotros adultos cuando vamos a la misa, repetimos en el momento de la misa, creo en Dios Padre, pero ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, ¿qué significa ese momento? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Dónde están tus convicciones? Y es un momento en la misa fundamental y es una declaración de afirmaciones que haces de acuerdo a tu fe. Podríamos decir que es un acto de fe. Ok. Entonces, empezamos con estos niños a decirle, ¿en qué crees? Hasta este momento de tu vida, ¿qué te ha ayudado? ¿Qué sientes tú que te ha sostenido? Y muchos dicen, Dios. ¿Pero dónde viene ese Dios? Sí, los papás pedimos el bautizo para nuestros hijos, luego hacen la primera comunión, pero están todavía pequeños, y luego mucho más grandes hacen la confirmación. Pero en Francia se hace este alto en el camino y decimos, antes de la confirmación, a ver,
Tú vas a confirmar qué. Si no estás seguro de qué vas a confirmar, pues no lo hagas. Y resulta que es un acto voluntario y al final del año llegan todos los niños. Tuvimos 180 niños este año. ¿Y qué hicimos? Tomar frase por frase a lo largo de todo el año, con palabras de ellos, que es lo que quiero que hagamos en este momento, con palabras de ellos, qué es lo que dice el credo. Entonces, ¿qué tal si tomamos cada frase del credo y hago el ejercicio, o hacemos el ejercicio que hago con estos jóvenes y lo hacemos para nosotros todos adultos para que no sigamos repitiendo como loros en la misa un acto de fe tan importante porque es una declaración y que tiene de verdad que encierra toda la profundidad del Evangelio. Entonces, empezamos con la actividad, con el Sí, juego para niños. Me sí. encanta porque como niños deberíamos de verdad actuar todos los días de nuestras vidas, sonreír, levantarnos, tener ese amor por cada persona que nos encontramos que ni siquiera conocemos y asimismo vamos a profesar nuestra fe. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo le decía, ¿qué quiere decir eso? En sus palabras, ¿qué quiere decir creo en Dios Padre Todopoderoso? Yo les decía, creo en que soy la hija de Dios, porque si yo le estoy diciendo que Él es el Padre, quiere decir que yo estoy diciendo, Dios, creo en ti, que eres mi papá. Y creo que eres poderoso, ¿qué quiere decir? Que puedes hacer posible hasta lo imposible. Que para ti no hay nada que no puedas hacer. Esa es la primera frase que yo le digo en el credo a Dios. Papá, yo creo en ti. Y creo que tú puedes hacer posible todo, porque creo en ti. Creador del cielo y de la tierra. Bueno, aquí estoy afirmando la génesis, la creación, que Dios que creó toda criatura sobre la tierra, que creó la naturaleza, nuestro planeta, la tierra, las aguas, los mares. Entonces, en esta primera frase se comprende, o sea, ella comprende toda la génesis, comprende todo el proceso de la creación. Señor, yo creo que todo esto que existe, fuiste tú quien lo hizo. Los árboles, el agua que tomo, los animales que veo, el aire que respiro. O sea, esta frase es una declaración de amor, porque le estoy diciendo, Papá Dios, tú creaste la creación, en esa segunda frase. O sea, es como decirle en ese momento, yo creo que tú hiciste este edificio donde estoy, que es en la iglesia, que tú creaste todo lo que estamos viendo alrededor. Es nuevamente ratificar lo que nuestros ojos ven todos los días y que lo damos por hecho, ¿no? Lo damos por sentado que simplemente estamos en un mundo muy lindo, con, rodeado de belleza, la naturaleza, Sí. pero como que es ahí pararnos frente a él y decirle, creo que eres el creador del cielo y de la tierra. Sí, pero ojo, en la parte de naturaleza, donde todavía no hay Sí, intervención del hombre, ok. eso que tú dices, la naturaleza, o sea, creaste los mares, creaste los Los ríos, amaneceres, los los amaneceres, los atardeceres, la atardeceres, lluvia, exacto. exactamente. Allí, en esa frase, le estoy diciendo, eres tú el dueño de todo, eres tú quien creó la lluvia, eres tú quien creó los mares, eres tú quien creó la tierra, eres tú quien creó las montañas, eres tú quien puso toda criatura sobre la tierra, eres tú quien me creó a mí. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Bueno, yo creo que esa es la declaración más linda de amor, porque estoy reconociendo que Jesús es el único Hijo de Dios, que Jesús vino a este mundo como mi Salvador. Y digo, gracias en ese momento, porque tú, Dios Padre, diste a tu unigénito, al único Hijo que tenías, nos lo regalaste para nuestra salvación. Nos amaste tanto, o sea, un amor tan loco al extremo, que fuiste capaz de dar a tu único Hijo para nuestra salvación. Y en ese momento, en esa tercera frase ya del credo, yo digo, creo en Jesús y es como acogerlo en nuestro corazón. Yo creo que si estuviéramos conscientes en cada momento del credo, de cada frase, de cada expresión del credo, en el momento de la Eucaristía, tendríamos que sentir nuestro corazón palpitar, porque es un acto de fe. Cuando tú haces un acto de fe, tú crees en algo que no puedes ver, pero también estás declarando, o sea, es una declaración de amor. Y en esta tercera frase, el sí, es Jesús, no es nadie más. Es Jesús el que tú enviaste y yo lo reconozco como único hijo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, entonces nos vamos a la Anunciación. Al, Entonces lo pegamos con la otra frase que es sí, nació de la Virgen sí, María. Ok. exactamente. Nos vamos a la Anunciación, nos vamos a ese momento donde el ángel Gabriel va y visita a María y le dice,
por obra y gracia del Espíritu Santo, tú vas a ser mamá y no vas a traer cualquier persona al mundo, o sea, vas a traer al Hijo de Dios, vas a traer a nuestro Salvador. Entonces, en esa frase, yo me traslado inmediatamente a ese momento de esa visitación, de la visita del ángel a María, de la anunciación del ángel a María, y en ese acto de amor de Dios, de derramar su gracia sobre María a través del Espíritu Santo y que ella conciba el Hijo de Dios. Y luego, acto seguido, está la frase que nació de Santa María de la Virgen. Entonces ahí yo reconozco a María como la Madre de Dios. En ese momento también estoy honrando a María porque digo, es que eres tú, Madre Celestial, la que dijo sí. O sea, sin tu sí no hubiera sido posible que Jesús viniera al mundo. Entonces en esa frase que doy la gloria al Espíritu Santo y doy las gracias a María. O sea, es una frase muy profunda que insisto una y otra vez, si lo hiciéramos conscientes, yo pienso que hasta lágrimas saldrían de nuestros ojos en la Eucaristía. Es imaginarse, yo creo que esa cena, yo muchas veces he pensado en esa cena en la que el Espíritu Santo, o sea, imagínate tú una mujer buena, hermosa además, porque ella es hermosa, ejemplo, que te pase algo así. ¿Qué pensarías tú? O sea, ¿qué pensaría una mujer que tenga que vivir algo así? Eso es tener uno mucha, podemos decirlo en lenguaje más moderno, mucha personalidad, ¿no? O sea, es además que recibir un trabajo y una tarea súper importante y es hoy en día en nuestro tiempo reconocerla como tal y todos los días la repetimos y es cuando decimos, wow, María es que también es nuestra mamá, o sea, eso quiere decir que es nuestra madre, o sea, bueno, Y entonces, María, volviendo a lo que acabas de decir, ¿qué haría uno? O sea, como María nadie, ¿no? ¿Qué ujú, hizo María? ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para recibir semejante anuncio? O sea, es la reina de la humildad. Y al final, ¿qué dice? Que se haga en mí según tu palabra. O sea, yo estoy aquí, yo acojo la voluntad de Dios. O sea, como María Nadia, ahí tenemos un ejemplo de modelo de humildad, de sumisión al Señor, de gracia. Y bueno, ahí en ese credo, o sea, es que el credo es tan importante que hasta allí, en esa frase, o sea, él comprende todo el Evangelio, comprende todo el misterio de nuestra fe. Continuemos. padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ah, bueno, seguimos. Fue Sí, crucificado, muerto y sepultado. sí. Bueno, padecemos el poder de Poncio Pilato. Cuando yo hablo a estos jóvenes, yo les digo, no fue Poncio Pilato quien tuvo poder sobre Jesús. No. Jesús sufrió bajo el imperio de Pilato, o sea, era Pilato quien estaba ahí a cargo del poder, pero no tenía poder sobre Jesús. O sea, Jesús dijo, tú estás allí porque alguien más te ha dado ese poder, pero tú no tienes el poder para exonerarme a mí de mi dolor o de mi sacrificio, sino lo estoy aquí porque es que es el Padre. Pero es un contexto histórico que cuando Jesús estaba vivo y cuando fue a ser arrestado, era Poncio Pilato quien estaba ahí. Poncio Pilato tuvo el libre albedrío, y yo le digo a estos estudiantes, él tuvo el libre albedrío de decir, bueno, no, yo no lo voy a condenar, pero hizo más caso a sus miedos, hizo más caso al que dirán, al quedar bien con otra persona, A demostrar no tuvo poder. como los Mm. pantalones para decir, hombre, yo no encuentro nada malo en este señor, lo libero, no lo hizo. Pero Jesús también le dijo, mira, esto tiene que pasar, porque es que esta es la obra del Padre, y ya yo me abandoné, en pocas palabras, él le dijo, y yo acepto su voluntad, pero es recordarle también y a recordarnos que sí, que fue en ese momento que donde pasó todo esto, que era Poncio Pilato que estaba en el poder. Fue crucificado, muerto y sepultado. Esta frase me toca muchísimo y cuando yo la explico, les digo a estos jóvenes, vengámonos al momento de la Semana Santa. Volvámonos en este momento, viajemos a ese Viernes Santo, a ese viernes de dolor donde Jesús fue maltratado, flagelado, que sufrió por nosotros. Y siempre les digo, cuando analicemos esta frase, abramos nuestro corazón e intentemos sentir ese dolor de Jesús, que fue tanto su amor al extremo, sin límites, que fue capaz de soportar un maltrato físico, Mm. mucha violencia y un maltrato psicológico. Entonces, en esa frase recordamos el dolor de Jesús. Fue crucificado, muerto y sepultado. Jesús, como todas las personas que morían en esa época y de acuerdo a la tradición judía, Jesús tuvo una sepultura como ellos, como un judío, fue metido en un sepulcro y ahí estoy reconociendo que Jesús
tenía su condición humana, o sea que no fue como un superhéroe que se murió y subió en un meteorito y se fue, no, él, como toda persona, murió de una manera muy dura, muy triste, muy violenta y también tuvo una sepultura que, bueno, conocemos que fue a través de esta persona que le cedió el sepulcro, bueno, y todo esto, pero Jesús murió y fue sepultado como una persona de acuerdo a la tradición judía. No, y sabes que, claro, con esta frase, fue crucificado, muerto y sepultado. Tú dices, recordemos la Semana Santa y obviamente vemos muchas imágenes, películas, bueno, muchas representaciones de hasta cómo Jesús carga con la cruz. Y este cargar con la cruz siento que es muy lindo, es muy fuerte también para todos, porque para todos decimos todos, no, todos tenemos nuestra propia cruz, cargamos nuestra propia cruz. Y es que es cierto porque todos los días de nuestras vidas, en circunstancias diferentes, en momentos, en edades, bueno, en el proceso en el que estemos, cargamos esta cruz. ¿Y alguna vez ustedes se han puesto a pensar cuánto podía pesar esa cruz? O sea, de Con todos verdad. nuestros pecados. Exactamente, entonces yo creo que ahí también encierra absolutamente todo. Ahí yo creo que es implícito, va como todo este significado de verdad de todo lo que acarrea el hecho de haber sido crucificado, porque antes de la crucifixión pasaron muchos hechos. A él lo maltrataron mucho, sangraba, le dolía, la cruz pesaba porque él era un ser humano, entonces ahí también lo estamos declarando. Total. Bueno, descendió a los infiernos. Bueno, esta frase da un poquito de miedo a estos jóvenes cada vez que las explicaba y decía, pero ¿cómo que Jesús descendió a los infiernos? Porque es a los infiernos, no es al infierno. Antes de Jesús, habían personas que lo precedieron, entre ellos los profetas, que eran hombres de Dios que anunciaron la venida del Mesías, pero que no conocieron a Jesús. Cuando afirmamos que Jesús descendió a los infiernos, que es diferente al infierno, a los infiernos es a donde estaban los muertos, creemos y afirmamos que Jesús fue a buscar a esas personas buenas que estaban ahí, que habían muerto antes de él, probablemente Abraham, Isaac, Juan Bautista, que fue el último profeta que anunció la venida de Jesús. Jesús fue allá a buscar a esas personas que creían en Dios y que habían muerto antes de él. Entonces, cuando oímos esta frase, yo me acuerdo que estos niños decían, pero ¿cómo así que Jesús fue al infierno? No, Jesús no fue al infierno. Jesús descendió a los infiernos y cuando tú buscas en el diccionario los infiernos, es el lugar donde reposan los muertos, donde estaban. Yo pienso, o sea, yo me imagino a Jesús una vez que él sufrió como nosotros, porque él tenía que experimentar absolutamente todo como un ser humano, Ujú. porque él se hizo hombre, Dios se hizo hombre a través de Jesús, y cuando nosotros morimos, nosotros experimentamos también la muerte. Jesús también experimentó la muerte. La diferencia entre Jesús, y es la frase que viene después, es que él no se quedó entre los muertos. Jesús venció la muerte y llegó a la vida. Y cuando vence la muerte Jesús, porque él ha prometido la resurrección, también va a buscar a estas personas que estaban antes que él, que eran buenas. Los profetas, por ejemplo, que lo habían anunciado y habían anunciado su venida. Entonces, claro, esa es la frase: al tercer día resucitó entre los Sí, muertos. al tercer día, entonces yo digo, bueno, después de la tristeza viene la alegría. Jesús venció al tercer día, como lo había anunciado a sus discípulos antes, y lo dice el Evangelio, por eso yo digo, el credo es el Evangelio en 10 frases, o sea, Ujú. demasiado profundo. Él resucita, él sube al cielo, él vence la muerte, porque eso fue lo que prometió, y sobre todo, ¿qué es la muerte? El pecado. Quiere decir que Jesús vence la muerte y nos salva. Eso es lo que quiere decir esa frase en palabras de nosotros. Jesús se muere, fue crucificado, fue sepultado, va donde están los muertos, resucita y nos da la gloria, nos da la salvación. Ok, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Aquí está, inmediatamente yo me traslado al pasaje de la ascensión del Señor. Este evangelio donde Jesús les dijo a sus apóstoles y les dijo, miren, yo me voy a morir, yo no voy a estar más aquí en tierra, yo voy a ir a donde está Dios mi Padre y luego voy a enviarles una fuerza muy grande y es la frase que sigue acto seguido. Entonces, subió al cielo es recordar ese pasaje de la ascensión del Señor,
Cuando él antes de subir les dice a sus apóstoles, no, no tengan miedo, ustedes no van a quedar solos, yo voy a enviar una fuerza de amor, una fuerza maravillosa que les va a dar todas esas posibilidades para hacer lo que yo quiero que hagan, que es anunciar el evangelio, sanar enfermos, liberar a las personas de demonios, perdonar los pecados. Entonces, subió al cielo, sí, es la ascensión del Señor. Él sube a reencontrar a Dios su Padre, porque es que su lugar está al lado de Dios Padre y pensamos que está muy cerquita de Él. Cuando decimos que está sentado a la derecha del Padre, es que está muy cerca de Él porque Él es uno, son tres en uno, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús sube a buscar a Dios su Padre. La frase seguida, Y desde allí vendrá a a juzgar juzgar a a vivos y vivos y a muertos. muertos. Yo difiero un poquito en ese juzgar, porque yo le digo a mis estudiantes que Dios no juzga, Dios es un Dios de amor. Yo pienso que un día esa frase del credo va a tener una pequeña modificación, porque Dios no juzga, Dios es un Dios de amor. Pero sí, Él va a venir un día, porque lo ha prometido, Él va a venir y va a decir, bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿Vienes de mi lado o te vas para el lado que decidiste ir? Porque Él es un Dios de amor que nunca nos obliga a seguirlo. Él nos muestra todo para que lo sigamos, pero nos ama tanto que no nos obliga. Entonces ese día sí, seguramente será el día de su venida, que Él dirá, bueno, vengan para acá los que están conmigo y ustedes, bueno, ustedes mismos se labraron su camino, sean responsables de lo que pasó. Pero no me gusta la frase que vendrá a juzgarnos, no, vendrá a liberarnos a los que estamos aquí y que esperamos, estamos con Él y que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y de pronto los que no decidimos hacerlo, bueno, ya cada quien, Tomamos nuestra decisión, exactamente, y asumirá sus consecuencias. pero dice vivos y muertos. Entonces, Vivos esto y es, muertos, porque Dios y el otro creador más grande dice que Él es creador de todo lo visible y lo invisible. O sea, ujú, Él va a venir y los que todavía estamos vivos y los que estamos muertos, no sabemos cómo vamos a estar en ese momento. Hay personas que ya murieron y que seguramente están en el purgatorio, porque como somos pecadores, yo no creo que todos vayamos directamente al cielo, pero bueno, de pronto sí, pero vendrá a liberar. Jesús ujú. vendrá a liberar a esos que ya no están terrenalmente aquí y vendrá, o sea, qué maravilla. Mi hijo siempre me dice, mamá, ¿cuándo es que va a venir? Va a venir Jesús. Yo quiero estar para cuando venga. Mm, O sea, es ya esa fe que tú ves sembrada en niños que tienen esa inocencia y que hablan de manera cool, sin pena, ujú. que es lo que nosotros tenemos que aprender de ellos, lo que tú decías ahorita, hablar de ellos sin tanto tabú y de Dios, sin tanto complique. Bueno, Jesús va a venir, Él va a volver. Hay que estar listos para esperarlo, porque Él dice que Él no va a decir cuándo, pero hay que estar como la novia que espera a su príncipe, a su novio, listos para esperar a Jesús. Entonces tenemos que estar súper preparados para ese momento. Bueno, creo en el Espíritu Santo. Como decía ahorita, Jesús anunció a sus apóstoles que no iban a estar solos. Ellos estaban temerosos cuando supieron que Jesús iba a reencontrarse con Dios Padre. Y es el Pentecostés. O sea, creo en el Espíritu Santo. Es una frase tan poderosa porque yo ahí estoy afirmando la gracia de Dios a través del Espíritu que se engendró en María, pero también estoy reconociendo que Jesús prometió enviar una fuerza de amor que es el Espíritu Santo para que sus apóstoles tuvieran la fuerza de anunciar el Evangelio y hacer toda la misión que Jesús le había dado. Y es el momento de Pentecostés, cuando ese Espíritu Santo vuelve a la tierra, se posa sobre cada apóstol y le da la fuerza para anunciar el mensaje de amor que es el Evangelio de Jesús. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el que nos ha inspirado en este día, en el que hicimos la oración esta mañana, al comienzo, este día, perdón, al comienzo del podcast, y es eso, creo en el Espíritu Santo, y que es esa fuerza de amor que me da todas las facultades para saber hablar, para saber callar, Ujú. para inspirarme. Allí lo estoy afirmando. Quiere decir que siempre deberíamos invocar al Espíritu Santo y aparte a Jesús y aparte a Dios, o cómo lo explicarías tú para entenderlo un poco más. Bueno, es una pregunta bastante compleja y yo espero que tengas un sacerdote un día aquí para analizarla profundamente, pero desde mi experiencia y Ujú.
hablando de manera tranquila, como Hablar cualquier de Dios es católico, cool, porque es cool, exactamente. yo pienso que es Ujú, un solo Dios que tiene tres personas. Y cuando yo invoco al Espíritu Santo, estoy invocando la fuerza que ujú, Jesús prometió. Cuando yo estoy invocando a Jesús, estoy invocando al Hijo de Dios. Y ujú, cuando yo me dirijo a Dios directamente, estoy diciéndole, papá, aquí está tu hija, ven por favor, porque es Dios Padre. ya, Entonces, hay personas que tienen más afinidad con el ya. Espíritu Santo, hay personas que tienen más afinidad con Jesús y hay personas que tienen más afinidad con Dios. Pero la verdad es que son una sola persona. Así que, sea que lo llamemos a los tres, porque es un solo Dios en una tercera persona, ya cada quien vive su fe de Ujú. manera particular y personal. Pero lo que tenemos que saber es que sí podemos hacer uso del Espíritu Me Santo, encantó la explicación. porque Jesús Él lo prometió, no tengas miedo, voy a enviarte la fuerza que te va a dar todo para que salgas adelante y puedas anunciar mi mensaje de amor. Entonces, claro que lo podemos invocar, porque él dio el ejemplo con los Ujú. apóstoles. Bueno, la Santa Iglesia Católica. Bueno, la Santa Iglesia Católica, iglesia somos todos. Somos toda esta asamblea, toda esta comunidad. Cuando están 3, 4, 5 reunidos en su nombre, nosotros somos iglesia. Ahí hay iglesia. Creo que es santa, porque fueron los apóstoles los primeros sacerdotes. Fue Pedro el primer papa. Y los primeros discípulos, que fueron los primeros sacerdotes, fueron los que transmitieron nuestra fe de generación en generación en nuestros días. Entonces sí, creo en esa comunidad de amor, en esa familia que somos todos, no solamente en Estados Unidos, o sea, en el mundo entero, porque cuando se celebra una Eucaristía, nos unimos a todas las misas, todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero. Entonces, la iglesia no es la casa, la iglesia es la Ujú, comunidad, es la ujú. asamblea. Entonces, creo en esa familia de amor que está fundada y que tiene como soporte a Dios. Eso es lo que yo digo cuando creo en la iglesia católica. Es decir, cuando yo digo creo en la Iglesia Católica, nos referimos a todos nuestros amigos, a todos familiares que no necesariamente, para que suene bien, no necesariamente todos somos perfectos, ¿no? Estamos llenos, obviamente, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestros requerimientos, de nuestras inseguridades. Entonces es como no juzgar, no decir, no, es que tú sí eres apto para entrar a esta iglesia o a esta comunidad porque tú sí eres una persona buena. No, aquí entonces hay cabida para todos los hijos de Dios, para toda la Sí. creación. Sí, me quedo con tu última frase. O sea, iglesia, somos todos los hijos de Dios, todos los bautizados, todos los que ya recibimos el Espíritu Santo y que está abierta a todos los que queremos venir. La iglesia no es cerrada, la iglesia acoge a todo el que ama a Dios, a todos los bautizados. Todos los bautizados formamos la iglesia de Cristo. Todos los que creemos en Dios somos iglesia que está conformada por personas que nos tienen que dirigir, evidentemente, los padres, los sacerdotes, los religiosos, pero nosotros, tú y yo, somos iglesia. Y eso es lo que digo allí. Y creo en todos esos dogmas todos los fundamentos de nuestra fe que nos permitan vivir nuestra fe al día de hoy. Eso es lo que es ser iglesia. La comunión de los santos, creo que yo no la entendería a simple vista. Sí, es un tema muy lindo porque como le digo yo, pues a estas personas que Dios me ha puesto allá en París, todos estamos llamados a la santidad. ¿Cómo así? Sí, los santos no eran personas perfectas, los santos eran personas como tú y como yo, con dificultades, alejados de Dios, pero que un día decidieron vivir a la manera de Jesús, decidieron imitar a Jesús. Y estos santos están en comunión con nosotros. Comunión, la palabra comunión tiene al interior la palabra unión. Ellos ya están gozando de la plenitud y ellos interceden por nosotros. Cuando yo digo creo en la comunión de los santos, estoy diciendo yo, Ana, yo, Lina, también estoy llamada a la santidad porque recibí el Espíritu Santo en el bautismo y cuando yo recibo el Espíritu Santo también estoy llamada a la santidad y quiere decir que mi vida tiene que ser de acuerdo a la manera de Jesús. Un santo es la persona que decidió dejar su vida para vivir a imitación de Jesús. ¿Y cómo vivía Jesús? Perdonando, compartiendo, anunciando el mensaje de amor, diciendo que no juzguemos, que odiemos el pecado, pero que tengamos misericordia del pecador. Eso fue lo que decidieron hacer los santos. San Francisco de Asís
Le gustaba bailar, le gustaba vestirse bien, le gustaba la fiesta, pero un día dijo, esto no me llena, y sintió un llamado y decidió dejar toda esa vida para servir a los pobres, a los leprosos, y se volvió santo. Pero antes era una persona como nosotros. Como San Francisco, nosotros también estamos llamados a la santidad. Entonces, cuando digo creo en la comunión de los santos, creo que yo estoy llamada a la santidad y creo que esos santos que ya están gozando de la plenitud de Dios interceden por nosotros. No hacen milagros, ojo, Ujú. pero interceden al pie de la cruz de Jesús para que eso que yo estoy pidiendo, si es conforme a la voluntad de Dios, se haga posible. Por eso es que nosotros a veces tenemos nuestro santo patrón, Santa Ana, San Francisco, que son personas que vivieron como nosotros. El próximo santo italiano, que es de nuestra época, eso puede ser también súper cool hablar de él ya va a ser santo y era una persona como cualquier joven que le gustaba la tecnología, todo, y que decidió vivir a la manera de Jesús. Entonces, eso es lo que yo afirmo cuando digo que creo en la comunión de los santos. Es decir, que hoy, digamos, cualquier persona decide dejarlo todo, arrepentirse de corazón, tener una vida nueva, una vida desde cero, haya hecho lo que haya hecho en el pasado, no sé, mejor dicho, como haya sido su historia. Todos tenemos, digamos que ese privilegio, ese honor, ese pase para ser santos, pese a lo que haya pasado en el pasado. Te voy a responder con una sola frase. Dios hace nueva todas las cosas. Mm. Y si tú decides darle tu vida a Dios, Dios la puede hacer nueva. Estoy segura de eso y lo afirmo como afirma el credo. Entonces, tu vida, cada quien tiene su vida y tiene su cruz, pero creer en Dios es saber que esa cruz no la estoy cargando sola, o sea, que hay alguien que la está cargando conmigo y que hay alguien que si yo le doy el permiso, porque Él no se impone, de modelar mi vida, me la puede modelar. Pero puede haber una mamá dedicada a sus hijos que pueda volverse santa Ujú. en la entrega, en el amor, en una persona, no sé, un trabajador que todo el tiempo recibe insultos, pero que nunca recibe responder, pero que pide todos los días por ese patrón que lo insulta, puede volverse santo. Es que santos estamos invitados a ser todos y es en nuestro día a día, pero no tenemos como esa conciencia de lo que realmente significa. Yo creo que nadie, bueno, yo tampoco me esperaba. eh, yo me enteré hace relativamente poco cuando empecé mi conversión que todos podíamos ser santos. Yo lo veía súper lejos, o sea, yo veía a los santos de verdad y yo decía, Son wow, perfectos. son perfectos. No, eran perfectos. Claro, porque sufrieron demasiado. Tantas historias que hay de enfermedades, de hombres y mujeres que sufrieron muchísimo, que fueron obviamente juzgados, que les tocaba resistir, 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 Mártires. mártires. Y hoy en día, pues yo creo que a nuestra manera también tenemos nuestros sufrimientos que a veces se nos hacen fuertísimos, que no lo son tanto como de verdad unos mártires pudieron haberlo vivido en su momento. Entonces el tema de la santidad, que antes para mí era como tan lejano, cada día se acerca más el conocimiento, no quiere decir que yo sea santa ni mucho menos, pero sí el conocimiento de todos lo podemos llegar a hacer. Todos estamos invitados a Wow, hacerlo. sí. Bueno, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Cuando yo digo que creo en el perdón de los pecados, es reconocer que ese que murió en la cruz, que sufrió por mí, no lo hizo en vano. Y que cuando yo voy a buscar la confesión a través de un sacerdote, la voy a obtener. Porque Jesús lo prometió. Dijo, yo voy a dar mi vida por ustedes, por el perdón, por su santificación, por su salvación. Entonces, hay personas que dicen, ah, no, pero es que ya Jesús me salvó. Jesús me salvó, pero si yo me arrepiento. O sea, lo que Jesús me garantiza es que si yo me arrepiento y soy consciente de mi falta y la confieso, voy a obtener el perdón de los pecados. Entonces, creo en el perdón de los pecados, sí. Es decir, tú me amaste hasta el límite, un amor tan loco en una cruz que no fue en vano. Y ese perdón tú me lo das si yo siento el dolor en mi corazón de haberte ofendido. Eso es lo que significa para mí y lo que intento transmitir, que es el perdón de los pecados, es que Jesús le dio autoridad a sus apóstoles para perdonar los pecados. ¿Y quiénes son nuestros apóstoles hoy en día? Los sacerdotes. Entonces es que yo, si me arrepiento, encuentro en la confesión el camino de la salvación. El perdón de los pecados quiere decir entonces también
que nuevamente. Entonces, Él nos perdona si nos arrepentimos de corazón y si obviamente no lo volvemos a cometer, ¿no? ¿Qué pasa cuando, claro, cuando no los... ¿Qué pasa en nuestra vida cuando estamos repitiendo lo mismo, estamos siguiendo con el mismo pecado o con ese mismo de yo no lo confieso porque para qué si esa persona también es humana y yo confesarle algo a esa persona, a un sacerdote, o sea, no me siento tranquilo, yo prefiero confesárselo a él directamente. Ahí es como ratificar de el perdón de los pecados es porque yo estoy teniendo la humildad de decírselo a alguien, ¿no? Sí, bueno, ahí yo también pienso que es otro podcast para venir a hablar de la confesión con un sacerdote, pero de acuerdo a mi experiencia, lo que me permito decirte es que Dios le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados Ujú. y nuestros apóstoles hoy en día son los sacerdotes. Entonces yo encuentro en un sacerdote que me confiesa el camino de la salvación, pero no porque el sacerdote me lo dé, sino porque yo decido voluntariamente abrir mi corazón para que venga la gracia de Dios. Y Dios en su infinito amor, a través de ese servidor de Él, me da el perdón de mis pecados. Pero hay que hacerlo cada vez que podamos, porque somos pecadores y lo hacemos todos los días. Y es que por eso el nombre de este podcast es Hablar de Dios es cool, porque entre amigas lo podemos hacer y así de Sí, pronto no seamos expertas en ciertos temas. Genial uno tener una agenda en el celular y poner preguntas puntuales para luego preguntarle a un sacerdote exacto. amigo o por las mismas redes sociales, escribirle por el interno a algún sacerdote que nos guste porque tenemos afinidad con su palabra de cómo lo hace. Preguntarle por el interno creo que es la manera más fácil, más moderna, porque como hablar de Dios es cool, entonces pues estas dudas que de pronto se nos llegan a nuestra cabeza en el día a día, las podemos solucionar ahora de una manera súper fácil. Entonces, aquí entre amigas podemos conversar de temas como hablar de cualquier otro tema de moda, porque nos gusta, de vernos bien, de sentirnos bien, que es que estamos haciendo este ejercicio, que estamos haciendo el otro, pero obviamente tenemos una prioridad también que en el centro de nuestras vidas va a ser Dios. Pero entonces, como claro, el tema del credo es tan importante de aprender a decir con amor y con mucho respeto cada una de sus frases. Ya vamos a terminar con la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, es reconocer que Jesús no murió en vano, que resucitó, que venció la muerte, que venció el pecado y que nos dio la salvación, como anteriormente lo hemos venido diciendo. O sea, esta última frase ya encierra como la finalidad de ese amor loco, como le digo yo a mis estudiantes. ¿Quién puede amarnos? Alguien tiene que estar loco de amor, amarnos tanto, de dar su vida por nosotros, resucitar y vencer la muerte. Y creo en la vida eterna y es que estamos trabajando todos aquí para alcanzar esa vida al lado de Dios, Padre, un día cuando Él decida que ya no vamos a estar aquí, pero la vida eterna yo siento que se construye aquí con cada uno de nuestros actos, con, sí, con viviendo cada dificultad de la mano de Dios, reconociendo que Él es el Dios de amor, que Él es el que nos sostiene, que Él es nuestro Padre y el único dueño de nuestra vida. Entonces, bueno, espero que la próxima vez que estemos en una misa, analicemos cada frase vivamos, sintamos, declaremos con amor y con convicción cada afirmación que hacemos a través del credo, que es Yo, un acto de fe. yo creo que el tema de ir a la misa a veces, como lo decíamos al principio, puede sonar repetitivo para algunas personas que no saben el significado real de cada frase. Y no estoy juzgando a nadie, porque a todos nos pasa. A veces estamos en modo automático. Entonces repetimos, 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 no solo en Como la lo oró. misa. No solo en la misa repetimos como loro, sino también lo hacemos en nuestro trabajo, en nuestra vida actual. O sea, estamos como a velocidad 1000. Entonces, ahora que ya sabemos el significado del credo, de estas palabras, y no solo del credo, porque pueden pasar con muchas más oraciones. Porque a veces nos podemos entre nosotros decir, ay, pero es que repetir, repetir y repetir. Claro, pero es que si lo repites sin ser consciente de lo que estás diciendo, pues lógicamente nadie la escuchó, ni tú mismo. Entonces, ahora vamos a tener más conciencia a la hora de decir el credo, porque ya sabemos, gracias a Ana Elena, qué significa cada una de estas frases y obviamente podemos profundizar muchísimo más. Sí. Pero entonces ahora que lo repitamos todo es, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador Del del cielo y cielo y de de la la tierra. tierra, en Cristo, Jesucristo, su su único único Hijo Hijo, nuestro nuestro Señor, Señor, que fue fue concebido concebido por por obra obra y y gracia gracia del del Espíritu Espíritu Santo, Santo, nació nació de de Santa Santa María María la Virgen, Virgen, padeció padeció bajo bajo el el poder poder de de Poncio Poncio Pilato, Pilato, fue fue crucificado, crucificado, muerto y muerto y sepultado, sepultado,
descendió a los infiernos, está subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe ha de venir venir a a juzgar juzgar a vivos y a vivos y muertos. muertos. Creo Creo en en el el Espíritu Espíritu Santo, Santo, en la la Santa Santa Iglesia Iglesia Católica, Católica, la la comunión comunión de de los los santos, santos, el el perdón perdón de de los los pecados, pecados, la la resurrección resurrección de de la la carne carne, y la la vida vida eterna. eterna. Amén. Amén. Entonces, bueno, de esta manera le damos fin a este temazo de hablar de Dios es cool, porque pues qué importante es sabernos, no solo de memoria, una oración como el credo, sino, bueno, un conjunto de Sí, palabras, una una declaración. declaración y de amor, porque así es nuestra vida. No tenemos que estar repitiendo por repetir, sino más bien dándole sentido a cada una de las palabras. Ana Elena Berrocal, muchísimas gracias Gracias a ti, Lina. por ser esa persona que nos dejas claro que repetir palabras con sentido y con amor sí vale muchísimo la pena. Me encanta Gracias. haberlos acompañado aquí en Hablar de Dios es cool, que se vuelva cool conversar de Dios, porque de verdad es uno de los temas que sí, definitivamente son trending en todas partes. Me encanta conocerlos y bueno, aquí estoy para que nos sigamos encontrando próximamente. Gracias. Gracias a Chao, ti. chao. Chao.